¿Cómo estás? Espero que bien y bendecido de parte del Señor. Quiero contarte que vamos a comenzar una nueva serie de hombres poderosos de la fe que aparecen en el libro de Hebreos y que vamos a estar compartiendo con ustedes todos los miércoles a las 21 horas. Espero que esta serie, donde muchos de nuestros líderes van a estar compartiendo un devocional, un mensaje que va a inspirar tu vida para creer que así como Dios lo hizo una vez, lo puede hacer también otra vez, pero esta vez contigo. Bendiciones. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio de Hombres de la Fe. Cuando estudiamos la Biblia, nos encontramos en sus inicios promesas de parte de Dios para un pueblo que Él escogió. Este pueblo es el pueblo de Israel, o la nación de Israel. Si remontamos a los inicios comprenderemos que esta nación nace de los hombros de un hombre llamado Jacob. Israel también primeramente, y luego quien anteriormente se llamaba Jacob. Y el significado de Jacob es usurpador. Hoy hablaremos de él, de este hombre, de cómo Dios cumple las promesas que traspasan generaciones y a su vez hablaremos de cómo Dios se agrada de las personas que le aman pese a las dificultades. Personas que el día de hoy admiramos y leemos como hombres de la fe. Su vida no fue fácil, al igual que muchas de las nuestras. Iniciaré desde su nacimiento, su infancia y su juventud. Y esta historia inicia con la historia de otro hombre de la fe. En el libro de Génesis, Dios escoge a un hombre llamado Abraham, al cual le da una promesa. Dice: haré de ti nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham engendró a Isaac y a la edad de los 40 años Isaac toma por mujer a Rebeca, la cual es estéril. Isaac pide a Dios que le permita concebir hijos y cuando está embarazada sucede esta historia que les voy a leer en Génesis capítulo 25, versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú, es decir, tomado por el talón, agarrado del talón. Y fue llamado su nombre Jacob. La Biblia sigue relatando la historia de estos hermanos. Nos enseña que Esaú era un hombre diestro para la caza y un hombre de campo. Por eso su padre Isaac, ¿cierto?, amaba a Esaú. Pero también la Biblia nos describe a Jacob como alguien quieto y que habitaba en tiendas. Por eso también la Biblia relata que su madre Rebeca amaba a Jacob. Y hoy quiero hablarte acerca de 6 hitos en la vida de Jacob. La Biblia dedica mucho tiempo en el libro de Génesis. Moisés habla mucho de esta genealogía y dedica mucho tiempo para hablar. Así que voy a hablar 6 hitos en la vida de Jacob que forjaron a un hombre de fe. El primero de ellos es que Jacob anhelaba la primogenitura. La Biblia nos relata que cierto día Esaú venía del campo cansado, venía de trabajar, y su hermano Jacob preparaba un guiso rojo, lo describe la Biblia. Era un plato de lentejas, habla. Y este le pide un poco a su hermano. Y su hermano le dice en Génesis capítulo 25, versículo 31, Jacob respondió, dice: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el del guisado de las lentejas,
Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y la Biblia señala que así menospreció Esaú la primogenitura. Quiero hacer un paréntesis. ¿Qué es la primogenitura? Y voy a explicar en breves palabras qué significa ser el primogénito o qué significaba ser el primogénito en esa época. Hay 4 puntos importantes que quiero destacar. Primero, el primogénito tenía un rango superior a la familia. Era reconocido, tenía un respeto de su familia. Segundo, obtenía la doble porción de la herencia de su padre. Tercero, el primogénito adquiría la responsabilidad del oficio sacerdotal de la familia. Algo no menos importante. Cuarto, heredaba la promesa dada a su abuelo Abraham, de que les leía al principio, o les hablaba al principio. Heredaba también esa promesa que había sido heredada a su padre Isaac. ¿Y cuál era la promesa? Que en él todas las naciones de la tierra serían bendecidos. Por esto podemos ver que Esaú no solo menospreció el privilegio de ser el hijo mayor, sino que de algo mucho mayor. Pero la vida de Jacob no está exenta a errores. Jacob también cometió errores. En el capítulo 27 del libro de Génesis nos relata que Isaac ya había envejecido, que sus ojos estaban cansados, o sea, había perdido la vista. Y llama a su hijo mayor, Esaú, y le dice que vaya al campo, que vaya a cazar algún animal, ¿cierto? Que prepare un alimento y que luego, una vez que él regresara, le iba a entregar la bendición del primogénito. Mientras Esaú iba al campo, sucede aquí un plan elaborado de su madre, ¿cierto? Jacob, de acuerdo a este plan que había elaborado su madre, engaña a su padre fingiendo ser Esaú. Toma de sus ropas, se viste con sus ropas, se coloca piel de cabrito sobre su cuello, ya que él era lampiño y Esaú era velludo. Entonces, así engaña a su padre, haciéndose pasar por su hermano mayor, y obtiene esta bendición del primogénito. Y cuando llega Esaú del campo, aquí, como les decía, ocurre una escena triste. La reacción de un padre al verse engañado, porque había sido engañado recién se da cuenta Isaac que había sido engañado por Jacob. Y estaba triste porque ya le había bendecido y realmente iba a ser bendecido, dice, y será bendito. Él así lo creía, un hombre de fe también, Isaac. Este engaño obviamente trae consecuencias. Cuando uno comete errores, hay consecuencias de por medio. Así como muchas de nuestras malas decisiones. Una de las consecuencias fue que Esaú aborreció a su hermano al extremo de maquinar o querer matarle cuando muriera su padre. Esto también trajo una consecuencia a Jacob. Él tuvo que huir a la casa de su tío Labán, pero antes de huir hay una actitud de Jacob que me llama la atención y que sería nuestro segundo punto. El primero es anhelar la primogenitura, el segundo es obedecer. Jacob, habiendo cometido este error, recibe un consejo de su padre y de su madre, y que le dice que no tome mujer de esa nación, de Canaán, sino que tomara mujer como esposa de la tierra o de la casa de su tío, Labán. Y así lo hace Jacob, y al momento de salir dice que Isaac lo bendice al haber obedecido. Y en Génesis 28, capítulo 3 dice así: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitudes de pueblo, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Cuando vemos esto hay un cambio de actitud, y en el camino de Jacob sucede el tercer hito, el cual es tener un encuentro con Dios. Dios se le aparece a Jacob en Betel. Dice que
mientras él iba camino, se oscureció el día, entonces él decidió descansar en un lugar llamado Luz y se puso a soñar Jacob. Y en Génesis 28 dice, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y en su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hubo una promesa de parte de Dios al momento que él tuvo un encuentro real con Dios. Hasta el momento era el Dios de sus padres, pero en este momento Jacob tiene un encuentro con Dios y él toma una decisión que es importantísima, hace un voto a Dios. Dice el versículo 20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Una decisión importante y un voto tomó Jacob. Pero hasta ahí podríamos decir, wow, este hombre lo ha hecho bien hasta aquí, tomó una gran decisión. Pero no solamente quedarse con la bendición o con este encuentro que debemos tener con Dios, sino que él toma otra decisión para ser un hombre, considerado un hombre de la fe, el cual es trabajar y luchar por tu bendición. La Biblia nos relata que para Jacob las cosas no se le dieron fácil, que este hombre llega a la casa de su tío en Padán Aram y conoce a una mujer que se llamaba Raquel. Llega a un acuerdo con su tío, que pasa a ser su suegro, su futuro suegro, en el cual él tenía que trabajar 7 años para casarse con ella, como una dote, con pago de una dote. Sin embargo, Jacob es engañado al momento de desposarse con Raquel. Se la cambian por Lea, su hermana mayor, el día de su boda. Luego Labán vuelve a requerir de trabajar otros 7 años por Raquel, que era la hija menor. Y Jacob lo aceptó. ¿Por qué? Dice, porque él amaba a Raquel. Posteriormente este hombre sigue trabajando otros 6 años. Generalmente escuchamos la historia acá, pero sigue trabajando otros 6 años por el ganado que obtuvo. Durante este periodo, él empieza a trabajar por su bendición y se enriquece. De hecho, después decide dejar a su suegro y se aparta de ese lugar porque Dios le había dado una promesa que tenía que volver y le había dicho que tenía que volver a su tierra, la tierra de su padre, Isaac. Y en el camino de esta tierra venía un inconveniente, había que luchar por esta bendición, pero recuerden que Jacob había salido huyendo de la tierra porque su hermano Esaú había maquinado matarlo, había decidido matarlo. Y en el camino él prepara toda una estrategia elaborada, ayudado por Dios, y él prepara una estrategia y empieza a mandarle regalos adelante de él. Animales, ganado y ciertos siervos que iban a decir, atrás viene nuestro Señor y Él te envía estos obsequios. Y cuando habían pasado cierto vado de Jaboc, dice la Escritura que Jacob hace pasar a su familia y él se queda al otro lado. Y en ese momento también Jacob ya había trabajado por su bendición, pero en este momento Jacob lucha por su bendición. La Biblia nos relata que Jacob pelea con un ángel y este ángel le cambia el nombre. Dice la palabra que así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba, luego de haber cruzado el vado su familia. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame que raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido.
Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Más adelante la Escritura también vuelve a hablar acerca de este pasaje y habla de la bendición que Dios le entregó a Jacob, la bendición que le había dado a su padre Abraham e Isaac. Y vemos acá que Dios le cambia el nombre a Jacob, y ahora Jacob ya había sido bendecido, había luchado por su bendición, había trabajado por ella, pero queda un quinto hito, el cual es reconciliarse y pedir perdón. A veces nos cuesta tomar esta decisión cuando tenemos enemistad o hemos tenido una discusión con algún hermano o con nuestra familia. Pero Jacob toma esta decisión, le pide ayuda a Dios y nos relata la historia que él se encuentra con su hermano, enfrenta a su hermano y Dios le dio la gracia y la experiencia, aunque no exenta de temor. Él tenía temor de lo que iba a pasar, pero al final Dios le bendijo en esto y ambos siguieron sus caminos e hicieron las paces. Es importante que debemos tomar este punto de reconciliarnos y pedir perdón. Sigue relatando la Escritura la vida de Jacob y entendemos que tampoco estuvo exenta de dificultades. Van a venir dificultades cuando nosotros estamos siguiendo y haciendo las cosas bien. Más adelante habla la Biblia que ya cuando había estado en la tierra de Canaán, cuando ya había fructificado la tierra, se había multiplicado, él tuvo hijos, tuvo 11 hijos, y un día sus hijos deciden engañarlo y venden al menor hasta la fecha, al número 11, a José, lo venden como esclavo y le mienten a su padre que había muerto su hijo. Y cuando vemos esto, fue un momento de tristeza para su padre. Y podemos ver que cuando está esta tristeza en él, Jacob pasaron 20 años en el cual él había dado por muerto a su hijo. Y Dios después le permite volver a ver a su hijo. Ya era el segundo después de Faraón. Es otra historia que les van a contar. Pero hay un sexto hito que yo quiero recalcar este día. Porque este hombre ya había sido bendecido, ya había perdonado, había luchado con Dios y había sido bendecido por Dios, había tenido muchas experiencias. Pero él tomó una decisión que yo lo marqué como un sexto hito de la vida de Jacob: bendecir a las siguientes generaciones. Jacob no se quedó para sí la bendición, porque había una promesa que en él serían benditas las familias de la tierra. Y toma y se salta la genealogía, ¿cierto?, a todos sus hijos, a sus 10 hijos anteriores, y decide bendecir a José, su hijo número 11. Pero esa bendición hacia él la deriva y la transmite a una siguiente generación. Bendice a los hijos de José, a Manasés y a Efraín. Y relata la Biblia que ya Jacob, y esto me llamó mucho la atención, esta parte de la Biblia, que es un poco, se repite un poco la historia del comienzo. Dice que en esta ocasión Jacob ya estaba anciano, había perdido la vista, o sea, sus ojos estaban agotados, como al inicio con su padre. Y dice que José llega y mientras él estaba, dice que iba a bendecir a sus hijos. Y tomó, voy a leer acá lo que dice la Escritura, dice: y tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a Israel a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó. Entonces Israel extendió la mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Quiero hacer un alto. Efraín era el menor. Y a su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocándola así, sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mi padre Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha
sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitudes de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, porque pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Me llama la atención este pasaje de la Biblia, que Jacob, ya nombrado Israel, toma una decisión, habiendo vivido todo lo que él vivió, y decide bendecir al menor de la casa. Y Dios, cuando escuchaba o leía esta porción de la Escritura, me decía que Él ve los corazones. Él elige a quién quiere bendecir. Él conoce tu interior. Por eso es tan importante estos hitos que te he estado leyendo. Porque estos hombres llegaron a ser hombres de la fe, no por ser el primogénito, sino porque habían cosas en él que agradaron a Dios. La palabra de Dios nos enseña, y con esto concluyo, en el libro de Hebreos capítulo 11, nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 2 dice: por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hay otra versión que me gusta, la TLA. Dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. O sea, aun cuando era un imposible para Jacob. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. ¿Qué quiere decir esto? Aun cuando no era heredero, Él confió en la promesa de Dios. Continúa hablando y dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. En resumidas, si tú quieres ser un hombre de fe, acá hablamos de héroes de la fe. Y cuando vemos su vida, y como conclusión, como decía, si tú quieres ser un hombre de fe, debes anhelar a Dios. Debes obedecer, tener un encuentro con Él, y esto implica hacer votos. Luchar y trabajar por tu bendición, reconciliarte y saber pedir perdón, pero sobre todo bendecir a las siguientes generaciones para que no se acabe ahí tu legado. Dios te bendiga y nos estamos viendo en otros capítulos de Héroes de la Fe.